aquí vemos el buffer y este buffer podemos ver que es un buffer infinito y ese buffer tiene dos punteros. Tiene el puntero entra y ese puntero entra corresponde al productor. O sea, el productor produce eh, datos y el puntero sale corresponde al consumidor. O sea, saca datos. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que este buffer es circular. Este buffer es circular independientemente del tamaño que tiene, porque recuerden que es infinito, pero es circular. Para hacer el ejemplo posible, vemos que la zona gris, esta zona gris, es la zona ocupada del buffer. Entonces, aquí está entrando un nuevo dato y aquí lo estamos extrayendo del buffer. Entonces, por un lado entran y por otro lado salen. Ahora veamos acá, ¿verdad? Que tenemos eh, en un buffer finito, seguimos tratando al buffer como un buffer circular y entonces el, acá en este buffer finito tenemos bloqueos. Aquí hay bloqueos. En un buffer, en un buffer de tamaño infinito, eh, simplemente es como una lista, nunca se va a llenar. Un buffer infinito nunca se llena, siendo circular. Acá, cuando el buffer es finito, sí vamos a encontrar que el buffer se puede llenar. Entonces cuando el productor quiere insertar en un buffer lleno, se bloquea el proceso. O cuando el consumidor quiere extraer con el buffer vacío, se, se bloquea, o sea, no hay que extraer. Entonces, ¿cómo se desbloquea? O sea, si el, si el productor, si el buffer está lleno, cuando el consumidor, ¿verdad? Eh, eh, cuando el consumidor eh, lee el dato, o sea, cuando el consumidor lee un dato extraído, o sea, el consumidor, ¿cómo, el consumidor cómo se desbloquea? Cuando el productor inserta un dato, o sea, cuando hay un dato insertado, el consumidor puede consumir el recurso, o sea, el, la, la lista, el buffer, deja de estar vacío cuando hay un dato insertado. Por el otro lado, ¿verdad? Cuando el buffer está lleno, el productor se desbloquea, o sea, el productor se desbloquea cuando el consumidor extrae un dato. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos un algoritmo, ¿verdad? Que ese algoritmo, este corresponde para eh, una lista infinita, un buffer infinito. El buffer infinito. Entonces, aquí nunca va a estar lleno. O sea, nunca, el buffer infinito nunca se va a llenar. Entonces, el productor, el buffer B, en la posición entra, ingresa el nuevo valor. Y
incrementa el buffer, incrementa la dirección de la variable que entra al positivo, se mueve a la siguiente casilla disponible. Ahora aquí tenemos al consumidor, ¿verdad? Entonces, acá vemos que si la dirección de entrada, ¿verdad? Si la dirección de entrada es menor que la dirección de salida, eso significa, ¿verdad? Que veámoslo acá, si la dirección de entrada es menor o igual que la dirección de salida, eso significa que la lista está vacía, que el buffer está vacía, que el buffer está vacío. Entonces, si el buffer está vacío, que eso es lo que significa que la posición de entrada es menor que o igual que la de salida, entonces no se hace nada, ¿verdad? Y la posición B, ¿verdad? Y lo que hace es que el valor B es igual a la posición, al buffer en la posición sale, ¿verdad? Entonces, bueno, si aquí estamos afuera del ciclo, veamos que aquí estamos afuera, afuera del ciclo. O sea, en este ciclo no, no se, no ocurre nada. Pero si esto no ocurre, o sea, si esto no ocurre, ¿qué es lo que significa? Que el proceso, el buffer está lleno. Entonces, si el buffer tiene algún dato, lo consumimos y movemos la posición de sale más allá, ¿verdad? Entonces, ese algoritmo que está en pseudocódigo eh, se va, lo vamos a ver más adelante en otra clase, ¿verdad? Entonces, la implementación de semáforos, entonces lo importante es que tengamos los mWait y los mSignal. Entonces, estos semáforos, lo ideal, la manera obvia, sería esos semáforos implementarlos en el hardware o en el firmware, pero no existe. No existe. Lo ideal es que la computadora maneje por sí misma los semáforos, pero eso no existe. Entonces, eh, hay varios esquemas a nivel de software, a nivel del sistema operativo eh, que los utilizan. Entonces, hay esquemas como el que vimos del general que utilizan sencillamente el SemWait o el SemSignal. Estos, eso es lo básico. Pero hay otros algoritmos como el algoritmo de Decker o el algoritmo de, de Peterson que son más fáciles, bueno, que son más complejos de utilizar. Eso lo vamos a ver en otra clase. Con eso terminamos la parte de semáforos. Y este, este algoritmo lo vamos a revisar, lo vamos a entrar en detalle en otra clase. Entonces, por el momento, con esto terminamos los contenidos para este tema de semáforos.